¿Sabes que el tinnitus que tiene una persona puede ser completamente diferente al de otra? No me refiero solo a que suene distinto. Me refiero a que pueden tener orígenes distintos, causas distintas y soluciones distintas. Y sin embargo, los dos se llaman tinnitus. Por eso hoy quiero que entiendas algo que muy poca gente sabe aunque lleve años conviviendo con ese sonido en la cabeza. No todos los tinnitus son iguales, y saber cuál es el tuyo importa mucho más de lo que crees. Hay personas que escuchan un pitido constante, siempre en el mismo tono, que no para nunca. Otras escuchan algo que late, que va y viene al ritmo del corazón. Algunas lo notan solo en un oído, otras en los dos, otras directamente dentro de la cabeza. Y hay quien jura que casi puede hacer que cambie moviéndose de cierta manera o apretando la mandíbula. Todo eso son tipos distintos de tinnitus, y cada uno cuenta una historia diferente sobre lo que está pasando en tu sistema auditivo o en tu cuerpo. Así que si llevas tiempo con ese sonido y todavía no tienes claro de qué tipo es el tuyo, quédate hasta el final porque vamos a desmenuzarlo todo desde el principio y con calma. Si eres nuevo por aquí y el tinnitus es algo que forma parte de tu vida, suscríbete al canal. Cada semana traemos contenido riguroso, cercano y útil para que entiendas mejor lo que te pasa y puedas tomar decisiones más informadas. Dale al botón de suscripción, que no cuesta nada y puede ayudarte mucho. Lo primero que hay que entender es por qué existe esa clasificación. El tinnitus no es una enfermedad en sí misma. Es un síntoma. Es la señal de que algo, en algún punto de tu sistema auditivo de tu cuerpo, no está funcionando como debería. Y dependiendo de dónde venga ese problema, el sonido que percibes cambia. Por eso los especialistas en audiología y en otorrinolaringología lo clasifican en distintos tipos, para poder orientar mejor el diagnóstico y encontrar las causas que hay detrás. Las dos grandes categorías que siempre vas a escuchar cuando investigues sobre tinnitus son el tinnitus subjetivo y el tinnitus objetivo. Y dentro de esas dos grandes categorías aparecen variantes como el tinnitus tonal y el tinnitus pulsátil. Vamos a ver cada uno con detalle. El tinnitus subjetivo es el más común de todos. Más del 95% de los casos de tinnitus que existen son de este tipo. ¿Qué significa que sea subjetivo? Significa exactamente lo que parece, que el sonido solo lo escuchas tú. No hay ningún instrumento que pueda detectarlo desde fuera. No hay ningún médico que pueda colocar algo en tu oído y grabarlo. Solo existe para la persona que lo padece. Esto, que podría parecer tranquilizador en cierto sentido, es en realidad lo que hace al tinnitus subjetivo tan frustrante de diagnosticar y de tratar. Porque no hay una prueba objetiva que lo confirme ni que lo mida con precisión. Los especialistas dependen por completo de lo que cuenta el paciente. ¿Cómo suena? ¿Con qué frecuencia aparece? ¿Se empeora con el ruido o con el silencio? Si hay momentos del día donde se hace más intenso, si cambia cuando se mueve la cabeza o se aprieta la mandíbula. Toda esa información es la materia prima del diagnóstico. Las causas del tinnitus subjetivo son muy variadas. Las más habituales son la exposición prolongada al ruido, que daña de manera irreversible las células del oído interno. También la pérdida auditiva relacionada con el envejecimiento, que suele aparecer a partir de los 60 años. El uso de ciertos medicamentos considerados ototóxicos, es decir, que son capaces de dañar el oído. El estrés crónico, que tiene un impacto real sobre cómo el sistema nervioso procesa las señales auditivas. Y los problemas en la articulación temporomandibular, la articulación que conecta la mandíbula con el cráneo, cuya relación con el tinnitus está cada vez más documentada. En muchos casos, sin embargo, no se encuentra ninguna causa concreta, lo que añade una capa más de complejidad a algo que ya de por sí no es sencillo. El tinnitus objetivo es mucho más raro. Representa menos del 5% de los casos. Pero es muy importante conocerlo porque, a diferencia del subjetivo, tiene una causa física real y detectable. Tan detectable que en algunos casos el propio médico puede escucharlo colocando un estetoscopio cerca del oído del paciente. Es decir, es un sonido que existe en el cuerpo y que no solo percibe quien lo sufre. ¿Qué genera ese sonido real? Principalmente dos tipos de causas. La primera son problemas vasculares. Una arteria o una vena cuyo flujo sanguíneo se ha vuelto turbulento, ya sea por una malformación arteriovenosa, por un estrechamiento del vaso, por hipertensión o por otras alteraciones del sistema cardiovascular. La segunda son problemas musculares. Pequeñas contracciones involuntarias de los músculos del oído medio del paladar que generan un clic, un chasquido o un zumbido rítmico perfectamente audible. La buena noticia del tinnitus objetivo es que, al tener una causa identificable, en muchos casos tiene solución. No siempre,
pero las opciones de tratamiento son mucho más concretas y dirigidas que en el caso del tinnitus subjetivo, donde muchas veces hay que trabajar con el manejo del síntoma más que con la causa directa. Dentro del tinnitus subjetivo, uno de los tipos más frecuentes es el tinnitus tonal. Y el nombre lo describe perfectamente. Es la percepción de un sonido continuo, de una frecuencia más o menos definida, que no cambia demasiado. Un pitido, un silbido, un zumbido de una sola nota que está ahí, de fondo, de manera constante. Es el tipo de tinnitus que más asociamos con esa imagen clásica de me pita el oído. Puede ser un sonido agudo, parecido a un pitido electrónico o al que escuchas después de un concierto. O puede ser más grave, como un zumbido de motor. La frecuencia varía de persona a persona, aunque suele situarse en rangos donde el oído interno es especialmente vulnerable al daño por ruido. Lo que ocurre en el tinnitus tonal está muy relacionado con el daño en las células ciliadas del oído interno. Esas células son las encargadas de transformar las vibraciones sonoras en señales eléctricas que el cerebro puede interpretar. Cuando se dañan, y hay que recordar que ese daño es irreversible porque esas células no se regeneran, el cerebro empieza a compensar esa ausencia de información generando señales propias donde no las hay. Y ahí está el pitido. No viene del exterior. Lo genera tu propio sistema nervioso intentando rellenar un hueco que ya no puede rellenarse con información real. Aquí me paro un momento. Si estás reconociendo tu propio tinnitus en alguna de estas descripciones, me gustaría mucho que me lo contaras en los comentarios. ¿Cómo suena el tuyo? ¿Es un pitido constante? ¿Algo que late? ¿Un sonido que cambia? Los comentarios de esta comunidad son muy valiosos para que otras personas que están empezando a entender lo que les pasa sepan que no están solos. Así que cuéntame, ¿cómo describirías tú el sonido que escuchas?